La pequeña ciudad de Lengby, en el estado de Minnesota, está ubicada en medio de bosques, lagos y tierras de cultivo. Según el censo de 2002, solo vivían 79 personas en la ciudad. Hasta el día de hoy, la población no supera las 100 personas. Se puede concluir que la cantidad de residentes locales no cambia mucho de un año a otro. Por lo tanto, en 1980, Lengby era aproximadamente tan pequeño y desconocido como lo es hoy. Lengby se hizo famoso gracias a un incidente que ocurrió hace casi 40 años. Estaba relacionado con una joven de 19 años llamada Jan Hilliard, quien nació y creció allí. El mes favorito de los habitantes de la ciudad es diciembre. Lengby, con sus noches gélidas, envuelto en el silencio nevado de un oscuro bosque de abetos, parece el lugar donde deben ocurrir milagros en Navidad. Personas de ciudades más grandes cercanas vienen aquí para celebrar la Navidad en un ambiente cálido y familiar. La historia de Jan Hilliard comenzó el 20 de diciembre de 1980, unos días antes de Navidad. La joven se dirigió a la ciudad vecina más grande, llamada Fawston, para encontrarse con amigos. La distancia entre Fawston y Lengby es de 11.5 kilómetros. El camino pasaba a través del bosque y generalmente llevaba a Jan no más de 10 minutos. Jan conocía de memoria cada curva y bache en ese camino. Lo recorría con frecuencia. Ese día, como de costumbre, pidió prestado el automóvil Ford de su padre, Lester. Prometió regresar antes de la medianoche. Llegó a Fawston sin problemas, pasó tiempo con sus amigos como había planeado, pero esa noche no regresó a casa. En la alargada madrugada invernal, alrededor de las 7 de la mañana, Wally Nelson, el mejor amigo de Paul, el chico con el que Jan había estado, salió de su casa. Vivía en una granja en las afueras de Lengby, rodeada de campos. Los vecinos estaban a unos kilómetros de distancia. Wally inmediatamente vio el cuerpo que yacía a solo, según sus palabras, 5 metros de la entrada. Reconoció a Jan. La noche anterior todos habían estado juntos, todos estaban contentos, la compañía tenía un ambiente festivo y de repente esto. El rostro de Jan, las pestañas y el cabello estaban cubiertos de hielo, y sus ojos azules estaban abiertos y parecían artificiales. Wally recordaba que el rostro de Jan estaba pálido como un fantasma, y su cuerpo estaba rígido. La visión se quedó con él para siempre. Wally tomó a Jan por el cuello y la llevó al porche. Estaba fría y dura como el hielo. Wally estaba seguro de que la joven estaba muerta. Pero, ¿qué le había sucedido? ¿Cómo había terminado aquí? ¿La mataron y la dejaron tirada? De lo contrario, ¿por qué no llegó hasta su destino? Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos repentinamente por lo siguiente. Wally notó algunas burbujas saliendo de su nariz. ¿Qué era eso? ¿Era esto un fenómeno común que ocurre con los cuerpos en ese estado? Wally decidió que debía llevar a la chica al hospital de inmediato. Determinó que sería más rápido llevar a Jan al hospital por sí mismo. El hospital de Fawston estaba a solo unos minutos en coche si tomaba la carretera principal. Sería mucho más rápido que llamar y explicar a los servicios de emergencia esta increíble situación. Las extremidades de Jan no se doblaban, parecía una muñeca de porcelana. No pudieron acomodar a Jan en su automóvil. Como Wally había pasado la noche con la chica, decidieron poner a Jan en el asiento trasero del automóvil de su amiga. Los jóvenes se dirigieron juntos al hospital de Fawston. El personal médico de guardia no tenía esperanza de salvar a la chica. En ese momento, todavía quedaba un poco de vida en su cuerpo. Mientras estuviera fría, estaba viva, ya que todos los procesos vitales, incluido el proceso de morir, estaban ralentizados. Estaba viva siempre que pudieran calentarla. Su piel estaba tan congelada que no pudieron insertar agujas para inyecciones subcutáneas. Las agujas simplemente se rompían al tocarla. Su temperatura corporal era tan baja que el termómetro no la registraba. Su rostro tenía un tono gris ceniza, y sus ojos no reaccionaban a la luz. Respiraba superficialmente, de 2 a 3 veces por minuto.
Su corazón latía débilmente a 8 pulsaciones por minuto. Los médicos no pudieron medir su pulso ni su presión arterial. Los médicos consideraron que la chica ya estaba condenada, por lo que decidieron intentar calentarla y no perdieron nada. La cubrieron con bolsas de agua caliente con agua tibia. En las primeras horas, en lugar de oscurecerse, como esperaba el médico del hospital George Sutter, su piel comenzó a aclararse y recuperar su color natural. Uno tras otro, los médicos y enfermeras se acercaron para ver el tenue tono rosado que volvía al cuerpo de la chica. Excepto por sus piernas, que estaban negras. El doctor Sutter estaba seguro de que si la chica sobrevivía, lo que consideraba casi imposible, no podrían salvar sus piernas y tendrían que amputarlas. El doctor Sutter relató que a pesar de los cambios positivos, su cuerpo seguía estando frío y completamente rígido como una pieza de carne congelada. Después de 2 o 3 horas de descongelación, el pulso comenzó a subir. Lentamente, su piel volvió a su color habitual y se volvió más suave. Jan Hilliard permaneció inconsciente durante casi un día, pero su cuerpo se estremecía por fuertes convulsiones. No recuperó la conciencia y no reaccionó a estímulos externos, y los médicos temían que su cerebro hubiera sufrido daños irreversibles. Al mediodía del 22 de diciembre, Jan recobró el conocimiento y pidió agua. Los médicos, sorprendidos por este evento, comenzaron a hacerle preguntas a la chica, como si recordaba su nombre o algo de su pasado. Ella no entendía por qué hacían estas preguntas tontas. Por supuesto, conocía su nombre y recordaba lo siguiente: el 20 de diciembre, Jan estaba conduciendo de regreso a casa por un camino boscoso familiar tarde en la noche. El Ford de su padre, con tracción trasera, no tenía sistema de frenos antibloqueo, lo que lo hacía peligroso en el hielo. Algo golpeó el auto y lo empujó hacia la zanja. Jan ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El auto quedó atrapado en la zanja con las ruedas traseras. Jan intentó sacar el auto de la zanja, pero cualquier movimiento lo hundía más y más. Era imposible salir sin ayuda. Jan conocía la carretera y sabía que prácticamente no había tráfico. Pocas personas salían de Lengby por la mañana, y para la noche, todos los residentes ya estaban en casa. Se acercaba la medianoche y es poco probable que alguien conduzca por la carretera hasta la madrugada. El camino estaba rodeado de árboles, pero Jan sabía que no era un bosque, sino una franja estrecha de bosque detrás de la cual había granjas. Lo más importante, Jan sabía que a varios kilómetros de su accidente estaba la granja de Wally Nelson, el mejor amigo de su novio. Las condiciones climáticas en Minnesota en esta área eran especialmente duras. El invierno era severo, con temperaturas nocturnas que podían caer hasta menos 45 grados Celsius. En esta noche de diciembre, la temperatura estaba alrededor de menos 30 grados. Para Jan y otros residentes locales, estas condiciones eran bastante normales. Por lo tanto, a pesar de que Jan no estaba vestida adecuadamente para el clima, llevaba botas de cuero sin forro, un suéter ligero y una chaqueta de entretiempo, que no estaba diseñada para soportar ese frío, no tenía gorro ni capucha, decidió abandonar su vehículo y dirigirse a los campos. Caminó por la carretera principal durante unos minutos y luego se desvió hacia el camino de tierra que llevaba a las granjas. Vio una casa grande cercana y se dirigió hacia ella. El viento frío que venía del campo levantaba una polvareda helada que golpeaba dolorosamente su rostro. Jan intentaba protegerse el rostro con las manos, a veces era difícil respirar debido a las fuertes corrientes de viento. Jan llegó a la casa, pero no había nadie adentro. Esto era bastante común en Lengby, ya que muchos vienen a vivir aquí en verano o solo los fines de semana y días festivos. Aparentemente, los dueños de la casa aún no habían regresado a Lengby para la Navidad. La granja vecina también estaba desierta. Nadie ofreció refugio a Jan, quien ya estaba congelándose. Wally Nelson, cuya granja estaba a continuación, estaba en casa. Esta es una de esas raras familias que crían ganado y viven en Lengby durante todo el año. A Jan le quedaban un par de kilómetros para llegar a la casa de los Nelson. El camino de regreso a su automóvil ahora tenía la misma distancia. Jan decidió ir a casa de su amigo.
sentía el frío, pero no lo percibía como una amenaza mortal. Después de caminar la mitad del camino, finalmente vio las luces de la casa de los Nelson. Jan vio cómo la guirnalda navideña brillaba sobre la entrada principal y cómo la luz estaba encendida en el segundo piso de la habitación de Wally. Jan siguió caminando. Ahora le parecía que el camino era interminable. Cuantos más pasos daba, más lejos parecía estar la luz salvadora. El temblor se convirtió en convulsiones reales. El cuerpo de Jan, al igual que cualquier otro en esas condiciones, contraía los músculos tratando de calentarse. La hipotermia a menudo se acompaña de confusión mental y disminución de la coordinación. Cada paso ahora le resultaba muy pesado, como si estuviera cargando pesas. El cuerpo consume toda la energía restante en los calambres y a menudo, en el frío, la persona simplemente se queda dormida y luego cae en coma, con una frecuencia cardíaca disminuida. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Jan. Veía las luces de la casa frente a ella e intentaba pensar solo en ellas, pero sus ojos se pegaban, y todo a su alrededor comenzaba a oscurecerse. Apenas podía distinguir la silueta de la casa. Antes, veía una cerca y algunos manzanos detrás de ella. Pero ahora, todo el paisaje estaba cubierto por un velo oscuro y turbio. No había pánico, solo quería acostarse y descansar unos momentos y luego continuar. Jan se acostó en la nieve, a solo unos pasos de la salvación. Permaneció tumbada en el frío durante más de 6 horas. El 22 de diciembre, Jan hablaba con coherencia. Había pasado de ser un bloque de hielo a una adolescente asustada. Después de contar su historia, lo único que la preocupaba era que no sabía dónde estaba su automóvil y qué le había sucedido. Estaba angustiada por no haber podido devolverlo a su lugar esa noche. Jan aún no sabía que sus padres no habían dormido en toda la noche, estaban en el hospital y todo en lo que pensaban era su regreso a la vida. Estaba claro que la conciencia de Jan había regresado por completo. Jan decía que el 22 de diciembre ya se sentía normal y que no había entendido todas las pruebas que le parecían imposibles de superar. No había dolor ni miedo. Ella decía, fue como si me hubiera quedado dormida y hubiera despertado en el hospital. No vi ninguna luz ni nada por el estilo. Eso incluso me decepcionó. Tanta gente habla de eso, y yo no vi nada. Jan se recuperó por completo. Lo más sorprendente fue que sus piernas, especialmente los dedos de los pies, que se habían puesto negros por el frío, se volvieron más claros con cada día que pasaba. Pronto volvieron a su estado normal. Jan pudo moverlos y, poco después, caminar por la habitación. Sandra Clicker, la enfermera de Jan, dijo, cuando Jan se despertó por primera vez, fue un gran alivio. Pero lo que fue aún más sorprendente para mí es que sus piernas se recuperaron. Cada vez que levantábamos la manta, podíamos ver cómo el color rosa blanquecino se movía hacia abajo hacia los dedos, y el negro desaparecía gradualmente. Todavía me parece increíble. Jan pasó 6 días en la unidad de cuidados intensivos y luego la transfirieron a una habitación normal. Fue dada de alta del hospital completamente sana después de 49 días. Sorprendentemente, este incidente no tuvo secuelas en la vida futura de Jan. Para todos los habitantes de Minnesota, Jan Hilliard se convirtió en un milagro. Su historia se compartió en iglesias locales, en los medios de comunicación federales y hasta en programas de televisión. En sus entrevistas, Jan a menudo repetía, en esa noche, también había otras personas en todo el país que fueron encontradas en una condición similar a la mía, y murieron. Por supuesto, sin todas esas personas que me ayudaron, no habría sobrevivido. Jan contaba su historia con facilidad. Este incidente, al parecer, no sacudió a la joven. Es muy posible que Jan Hilliard se haya congelado rápidamente. Su cuerpo pasó por una fase en la que el daño a los tejidos pudo haber sido evitado. El cuerpo de Jan entró en un estado hipometabólico que permitía que sus funciones vitales continuaran funcionando. El flujo sanguíneo se desaceleró al igual que en un oso durante la hibernación. Su respiración era débil y lenta porque su cuerpo necesitaba menos oxígeno. La recuperación de Jan,
que sobrevivió a la congelación en Minnesota, fue considerada un milagro imposible por el Dr. George Sutter del hospital. Pero otros médicos afirman que tales milagros ocurren periódicamente. Las víctimas de congelación a veces se recuperan incluso después de largos periodos sin latidos. Sin embargo, en muchos casos, estos eventos tienen consecuencias. Historia de Justin Smith. Justin Smith, de 26 años, estudiante de una universidad en el estado de Pensilvania. Su historia de supervivencia ocurrió en enero de 2015 en el pueblo de Tresco, en el estado de Pensilvania. Justin se reunió con amigos en memoria de un amigo cercano que murió en un accidente automovilístico hace 10 años. Justin estuvo con él en ese momento y logró sobrevivir. Después de la reunión, alrededor de las 21:30 horas, Justin se dirigió a casa a pie. La temperatura era de menos 22 grados Celsius. Justin todavía no sabe cómo sucedió que se desmayó en el camino a casa y cayó en la nieve. Por la mañana, su preocupado padre, Don Smith, al darse cuenta de que su hijo no estaba en casa, salió a buscarlo. Lo encontró alrededor de las 7:30 de la mañana, llamó a la policía. Justin estaba boca arriba, con la piel azul y sin signos de vida. Don lo sostenía en sus brazos y lloraba, repitiendo, «Justin, no me dejes». Luego, Don, destrozado, llamó a la madre de Justin y le dijo, «Justin está muerto». Justin pasó más de 12 horas al aire libre congelante. La temperatura de su cuerpo bajó a 20 grados Celsius. En el lugar de los hechos, junto con la policía, estaba el médico forense, que ya estaba investigando la causa de la muerte. Sin embargo, esta no era una temperatura extremadamente baja para traer a alguien de vuelta a la vida, por lo que llevaron a Justin al hospital. 2 horas después, lo trasladaron a un centro médico más moderno, Cedar Crest en Allentown, una ciudad en el este de Pensilvania. Allí, los médicos revivieron lentamente al estudiante mediante un procedimiento llamado oxigenación extracorpórea de membrana, en el cual la sangre se extrae, se oxigena y se calienta antes de ser devuelta al cuerpo. Este procedimiento se utiliza normalmente para salvar a pacientes con daños en los pulmones y el corazón debido a la gripe o un ataque cardíaco. Justin Smith pasó los siguientes 15 días en un coma. Cuando finalmente despertó, los médicos se sorprendieron al descubrir que no tenía daño cerebral. Aunque le amputaron ambos pulgares y varios dedos de los pies, no sufrió otras lesiones. Justin dijo, «Sucedió como si me hubiera despertado de un sueño, pero no fue un sueño. Me considero un milagro, soy afortunado». Historia de Anna Bogenholm. Anna Bogenholm, de 29 años, era una cirujana residente. Estaba esquiando fuera de las pistas entre los fiordos y las montañas cerca de la ciudad de Narvik, en el norte de Noruega, en mayo de 1999. Sin darse cuenta, terminó en un río de montaña cubierto de nieve y quedó atrapada en una trampa de hielo durante 40 minutos. Anna fue llevada en helicóptero al Hospital Universitario de Troms. Cuando llegó al hospital, no estaba respirando, su circulación se detuvo y sus pupilas no respondían a la luz. La temperatura de su cuerpo bajó a un récord de 13.7 grados Celsius. Nadie había sobrevivido a una temperatura tan baja antes. El récord anterior de supervivencia fue de un niño cuya temperatura corporal cayó a 14.4 grados. Sin embargo, los médicos continuaron calentando a Anna. Su circulación sanguínea fue respaldada por una máquina de circulación extracorpórea, y su corazón volvió a latir. Anna pasó 60 días en la unidad de cuidados intensivos. Más de 100 médicos y enfermeras trabajaron incansablemente para traerla de vuelta a la vida. 10 días después del incidente, Anna se despertó paralizada por debajo de la cintura, pero 5 meses después del accidente, Anna se recuperó y pudo volver a hacer senderismo y esquiar. Sin embargo, el accidente tuvo consecuencias irreversibles. Las lesiones en los nervios impiden que Anna utilice sus manos normalmente, lo que le impidió completar su educación médica y convertirse en una cirujana. Le resulta difícil escribir y cocinar, pero pudo encontrar trabajo a tiempo parcial. Anna dijo, «Cuando eres paciente, no piensas que vas a morir. Piensas que te recuperarás sin falta».
pero como médica, creo que es increíble que esté viva. Kim Hilliard vive actualmente en Cambridge, Minnesota, y trabaja en Walmart. Está divorciada y tiene 3 hijos. Wally Nelson, quien encontró a Kim, todavía vive en Clearburg, Minnesota, al norte de Lengby. Tiene su propia rancho de ganado.